Bienvenido a mi canal. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Estamos con el nuevo episodio de Ruzgarl TP. La señora Tulay ya no pudo soportar la conmoción de lo que experimentó. Sufrió un infarto en la puerta de la mansión. Songul observa con placer a las niñas que luchan impotentes contra la cabeza de sus madres. Zeynep se da vuelta y le pide ayuda a Alil con una mirada suplicante. Alil se quedó helado. ¿Debería ayudar a esta familia de la que quería vengarse? La señora Tulay es trasladada de urgencia al hospital. Sus hijas y Alil llegaron al hospital a cargo de la señora Tulay. Zeynep llora por su madre y le ruega que no los deje. Alil siente el dolor que siente Zeynep por su madre. Zeynep pregunta por qué su madre es así. Selma dice que las amigas de su madre vinieron y hirieron su orgullo. Merve culpa a Zeynep de todo. Merve dice que preferiría morir antes que vivir así. Zeynep se derrumba donde está, la situación de su madre por un lado y las palabras de Merve acusándola por el otro. Alil también ve en qué situación se encuentra Zeynep. Aunque no lo demuestra, siente mucha pena por Zeynep. La madre de Yusuf le dice que aprueba su matrimonio con Gulce. Songul bebe su café con placer, como si hubiera ganado una gran guerra. Llama a Alil para asegurarse del estado de Tulay. Songul intenta vengarse de Tulay Aslan por no poder encontrarse con Omer Aslan. Gulce besa la mano de la madre de Yusuf, y salen de la casa para iniciar los preparativos de la boda. La madre de Yusuf vio que el hermano de Gulce estaba amenazando a Yusuf, por lo que aceptó su matrimonio. El médico de Tulay le dice que su estado es bueno y que debe mantenerse alejada del estrés y tener cuidado con lo que come. Merve pregunta cómo podrá su madre liberarse del estrés. Zeynep está muy triste. Mientras Zeynep sale, choca con Alil. Alil pregunta qué pasó. Explica la situación de su madre. Para Alil, tenías razón, todo pasó por mi culpa. Explica que también los molestó por mi propia incompetencia. Gulan también va a visitar a la señora Tulay. Alil está muy molesto por la situación de Zeynep. Suna está devastada por la noticia de que Yusuf se va a casar. Dice que necesitan hacer un plan para romper este matrimonio. También desea que Gulan, Merve y Selma se recuperen pronto. Alil deja a Gulan en casa. La señora Tulay volverá en sí. Las hijas nunca dejan solas a sus madres. Zeynep se disculpa con su madre por lo que le hizo pasar. Tulay dice que está muy cansada y quiere hablar más tarde. Gulan dice que Zeynep y su familia fueron demasiado duros con ella. Songul dice que si esa mujer muriera, tomaría un delicioso café. Gulan no puede creer lo que escucha. Gulan se enoja con su tía por humillar a la señora Tulay enviando a las mujeres del pueblo a las dependencias. El trabajo de Songul aún no ha terminado. Envía a Cemil a cuidar de Zumrutan. Zeynep y Selma dicen que superarán todo apoyándose mutuamente. Zeynep acude a su madre. Aneasi dice que quiere recuperar su antigua vida. Alil piensa constantemente en Zeynep. Ella testificó a su favor en la comisaría. Su belleza y benevolencia están siempre en la mente de Alil. Zeynep toma algunas cosas de casa y se prepara para ir al hospital. Cuando llega a la puerta de la mansión, le vienen a la mente las palabras de su madre y se pone a llorar. Quiero recuperar mi antigua vida. Mientras llora, una mano le toca el hombro. Alil pregunta qué está haciendo a esta hora. Zeynep dice que si le pasa algo a su madre, no se lo perdonará porque todo es por su culpa. Alil no puede soportar más las lágrimas de Zeynep, la toma del brazo y le dice, ya basta, no llores más. Zeynep dice, ¿esto también está prohibido? Alil dice que tiene que ser fuerte para apoyarlos. Zeynep está muy sorprendida. Nunca esperó estas palabras de Alil. Zeynep regresa al hospital en taxi. Cuando la señora Zumrut se despierta, no encuentra a nadie en casa. Él cree que todos están en la mansión. Él va a la mansión. Songul agarra el brazo de la señora Zumrut y la arrastra hasta el retrete. Zeynep se queda para pagar el hospital. Pero Zeynep no tiene suficiente dinero para realizar este pago. Intentará pagar los gastos hospitalarios a plazos. Pero Zeynep piensa en cómo pagará incluso la primera cuota. Songul empuja a Zumrut y la lleva a casa.
La señora Zumbrut conoce a Songul. La señora Zumbrut dice que Omer Bey se casará con Tulay pero no quiere a Songul. Zumbrut dice que le contaré todo a Omer. Pero la señora Zumbrut nunca debería salir. Porque si sale a la luz, también se revelará el verdadero rostro de Songul. Se lleva a cabo la boda de Yusuf y Gulce. Gulce acepta este matrimonio solo para sobrevivir y reunirse con su hermana. Tulay y sus hijas regresan a casa. La señora Tulay no estaba contenta de regresar a casa. Todo continúa donde lo dejó. Cemil ha preparado una cama para la señora Tulay y trata de que se sienta cómoda. A Cemil le gusta Merve. Zeynep va a hablar con Alil y averiguar el castigo que le dará por el incendio. Zeynep pide un tiempo libre debido a la enfermedad de su madre. Ul se enoja y dice que no, que entonces ya no deberían trabajar. Alil no emite ningún sonido. Alil llama a Zeynep. A partir de ahora, tu madre y tu hermano no vendrán a atender a los invitados. Zeynep no puede creer lo que escucha. Songul se vuelve loco de ira. Alil comenzó a suavizarse hacia Zeynep. Esto es muy bueno, mejorará aún más. ¿Dirá la señora Zumbrut el motivo del rencor de Songul? Cuando se revele quién es Songul, todo encajará en su lugar. Manténganse al tanto. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar las notificaciones. Adiós. Canción.